¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Decíamos en un video anterior que la improvisación solo genera fracaso. Y este gobierno, en el Perú, que lidera el presidente Castillo, hace gala todos los días de gran improvisación, de falta de preparación, de gran incapacidad para resolver los temas de Estado. No es una acción peyorativa, no es que seamos de oposición, no es que no lo queremos al señor Castillo, no, es que es evidente lo que pasa en el Perú. El propio señor Castillo y algunos de sus colaboradores ya han señalado que no estaban preparados para llegar al gobierno, pero llegaron. Y entonces, esta es la situación en la que está nuestro país. Uno de los sectores más importantes, en medio de una pandemia, por supuesto, pero siempre lo es el sector salud. La salud pública es un bien público, es un derecho fundamental. Están las cifras en el Perú. La población infantil solo tiene un 30% de avance en la vacunación. Para la cobertura de la tercera dosis, solo hay un 36% de avance. Es decir, que faltan 15 millones de personas para vacunarse con la tercera dosis. Y probablemente pronto tendrá que haber una cuarta dosis para las personas más vulnerables, como ya ocurre en otros países. La vacunación en el Perú está estancada en las últimas semanas y claramente eso se debe a dos factores: a la improvisación e ineficiencia del gobierno, particularmente con un ministro de Salud que ni los propios médicos consideran está apto para desarrollar ese importante cargo, y por una población que se ha confiado y que no tiene en el gobierno la campaña y la exigencia para que pase a una situación más proactiva de cuidado de su propia salud. Entonces, esto es claro. Cuando estuvieron los primeros gabinetes, ya van 4 del presidente Castillo, en 8 meses, ¿no? Increíble, ¿no? Un promedio de 2 gabinetes, perdón, un promedio de un gabinete cada 2 meses. Es lo que tenemos en el Perú, impresionante. Pero en los primeros 3 gabinetes hubo un solo ministro de Salud. Fíjense, curiosamente, en ese aspecto sí mantuvo una cierta coherencia el gobierno. El ministro Ceballos, entonces ministro de Salud, tuvo la inteligencia, el buen criterio de mantener a los equipos de vacunación que habían sido los que iniciaron la vacunación con el gobierno de transición que presidió el señor Sagasti y que había organizado el ministro Oscar Ugarte, el ministro de Salud entonces. Y entonces, ¿qué pasó? Ese buen criterio, no ideológico, no improvisado, no. Entonces, la vacunación continuó, incluso creció. Y todos consideramos que en el gabinete del presidente Castillo, el ministro Ceballos era uno de los pocos que se salvaba de la crítica porque estaba haciendo una buena acción dentro de su sector. Bueno, viene la componente política y socio político del presidente, el señor Cerrón, secretario del Partido Perú Libre, el partido de gobierno, entre comillas. En realidad, Castillo no pertenece a Perú Libre, es un invitado. Sin embargo, impone sus votos en el Parlamento para salvarlo de la vacancia y entonces pone su cuota de ministros. Y uno de esos ministros es un señor apellidado Condori, que es un médico general, no tiene especialidad y que tiene una serie de cuestionamientos de todo tipo por sus propios colegas médicos. Si hay un consenso entre todos, es que el señor Condori no debería estar en el Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que hace el señor Condori? Además de su poca preparación para esta tarea, inmediatamente cambia los principales cargos fundamentales en el sector, son sustituidos. El comité de expertos que se había mantenido a lo largo de la vacunación para ayudar al Ministerio de Salud renuncia por considerar que no están dadas las condiciones para su trabajo y entran otras personas que no las conozco, que son hábiles, son especialistas, son capacitados. Pero lo cierto es que en medio de una batalla contra el COVID-19 se cambia a los generales, a los tenientes y a los parte de los vacunadores, que serían los soldados de esta guerra sanitaria. Resultado, ahí están los números. Los vacunatorios están vacíos, esperando que llegue gente que no llega. La vacunación infantil está al 30% de su desarrollo, la vacunación de tercera dosis al casi 40% de su desarrollo. Entonces, y vacunas que se pierden. Al 25 de marzo del 2022 había, según la Contraloría General de la República, casi 9 millones de vacunas por vencerse. Preguntaba el ministro cuál es la responsabilidad que tiene con estas vacunas que se están venciendo.
dijo, bueno, eso es problema del gobierno anterior y del ministro anterior, que contrataban vacunas con periodos de vencimiento cortos. ¿Puede ser posible esto en un ministro de Estado, un médico? Las vacunas, como todos los medicamentos, tienen unos periodos de vencimiento cortos, de comida, porque precisamente se trata de cuidar la idoneidad del medicamento, en este caso la vacuna. Pero lo que hay que hacer no es pedir que se amplíen los periodos de vencimiento, sino que se mejore la eficiencia y la rapidez con que se hace la vacunación. Pero no solo fue un problema de cambiar los equipos, de disminuir los presupuestos para quienes se dedicaban a la vacunación. Eso ha pasado. Sino además, tampoco se hizo ninguna campaña para acelerar el proceso de vacunación. Y recién, ante la crítica y ante la posibilidad de una censura, desde el Ministerio de Salud se ordena que a partir de abril 2022, quien quiera ingresar a un lugar público en el Perú tendrá que mostrar su carnet de vacunación con 3 dosis, ya no solamente con 2. Esto lo debieron hacer hace un mes, hace 2 meses, desde que empezó la tercera dosis. Y entonces hubiera sido más coherente, ¿no? Pero no, están preocupados en otras cosas. Y esto es claramente un ejemplo de improvisación, nada menos que en el sector salud. Tiene que ver con la vida de todos. Lamentable.